Omar. Sí, no hay ningún problema. Ya son las 6, Isidro. Sí, así es. Isidro, ya son las 6. Sí, ya entiendo. Bueno, es que pues estás en Facebook, entonces a las 6 empieza la transmisión de Facebook y si no estamos, pues ya. Bien. Maestro Morín, ya voy a iniciar. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos al conversatorio estatal. Ahora es el tercero de este día y ahora toca al estado de Chiapas realizarlo. Están participando en este conversatorio el maestro César Augusto Santiago, Gabriel Solís Goodman, esperamos a Rolando Rosenberg, a Alicia Montejo, a Rocío Farrera y a Omar Obed. Dejamos el micrófono a César Augusto Santiago y posteriormente conducirá este conversatorio nuestro amigo Gabriel Solís Goodman. Adelante, César Augusto. Muchas gracias, Isidro. Buenas tardes, amigas y amigos chiapanecos. Pues me da mucho gusto que tengamos este conversatorio con ustedes. Hoy en la mañana empezamos con un amplio conversatorio en Quintana Roo y acabamos de concluir, apenas habrá una media hora, el de Hidalgo. Yo celebro, se los digo, queridos paisanos, con mucho gusto, el éxito de estos conversatorios de la gente, porque yo creo que en este país eso es lo que hace falta. Los medios masivos de comunicación son voceros de los ricos. Les interesan los ricos. La clase media y la gente, los trabajadores, están ausentes de las páginas y de los comentaristas muy destacados de los medios masivos de comunicación. Yo no me quejo, pero creo que es una circunstancia que la tiene que cambiar la gente. Tenemos que escuchar lo que dice la gente. No es posible que yo, que acabo de presenciar un conversatorio muy amplio del Consejo Coordinador Empresarial, prácticamente ya adivinábamos lo que iba a decir la gente, porque son los mismos de siempre, los mismos de siempre. Ya sabemos que con motivo de ese conversatorio querían componer el país entero, con una serie de recomendaciones que van desde la salud, la educación, la vivienda, las infraestructuras y todo lo demás. Y yo creo que sí, pues hay que tener una visión crítica del país. Pero ahorita estamos ante circunstancias verdaderamente extraordinarias de una pandemia que no solamente está azotando a Chiapas, no solamente está azotando a México, está azotando al mundo entero. Y si en estas condiciones todavía no podemos superar nuestra visión aldeana y seguimos metidos en nuestros pleitos internos, en nuestras filias y fobias, en nuestra enfermedad de querer destruir al adversario para ver si progreso, yo creo que no es la forma en que vamos a contribuirle a nuestro país. Por eso es que me da mucho gusto que hagamos estos conversatorios de la gente, para que la gente diga su pensamiento, sus preocupaciones en los temas ordenados que estamos sugiriendo. Y les quiero decir que me da mucho gusto también que veo profesionales jóvenes, gente brillante, que tienen ponencias y presentaciones muy bien hechas, con reflexiones sensatas, pero que nadie los escucha. Entonces vamos a pedirle a los amigos de Chiapas que entren a su Facebook, que divulguen lo que estamos discutiendo aquí, para que tengamos una audiencia mayor. Al final vamos a hacer 2 o 3 propuestas, de las cuales yo he adelantado algunas, pero quiero al final, cuando hagamos la recapitulación de todo, quiero yo presentar lo que hemos ido discutiendo ya en los estados y que a lo mejor nos sirve para contribuir aquí. Yo, como saben ustedes, soy chiapaneco, soy de San Cristóbal, ¿verdad? Y la mera verdad, me duele mucho lo que veo en mi estado, porque
Creo que la circunstancia en los estados que de por sí ya tenían un rezago de desigualdad y pobreza terrible, Chiapas tiene varios indicadores en donde están bajo de la media nacional. Bueno, si ya de suyo teníamos un problema muy serio, esto nos va a complicar la vida más. Yo quiero que al gobierno le vaya bien, lo digo claro. Ojalá que el presidente de la República, que el gobernador del estado, les vaya bien, que conduzcan bien a su pueblo, que sus decisiones sean sensatas y que la gente apoye ese ejercicio para que salgamos mejor todos. Mientras tanto, escuchemos a la gente con sus opiniones. Muchas gracias y adelante, compañeros, con el conversatorio. Muchas gracias, pues buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Creo que hoy vamos a hacer un buen ejercicio para conversar sobre los temas del país, siempre sin perder de vista la dimensión global de lo que todos nosotros vivimos. Quiero recordarles entonces rápidamente a los compañeros y a las compañeras que hoy participan con alguna ponencia para que mantengamos el micrófono apagado si no intervenimos y para que podamos escucharnos mejor. Quiero entonces primeramente comenzar con una introducción y que tiene como objetivo enmarcar o contextualizar el proceso histórico, económico, político, social de Chiapas. Y para ello me corresponde nuevamente retomar el tema del hacia el nuevo orden mundial o de este nuevo orden mundial que está en transformación y caracterizarlo para que entonces aterricemos a nuestro hermoso estado de Chiapas. Y para ello les podría comentar que efectivamente este orden mundial actual pareciera que está viviendo una crisis profunda, una crisis sistémica, como dice Manuel Wallerstein, y una crisis que pareciera está generando elementos que nos hacen pensar en que una nueva realidad global y mundial se está construyendo. Y para ello quiero decir o caracterizar rápidamente que el actual, yo diría agónico orden mundial, surgió precisamente en el momento de la posguerra, posteriormente al final de la Segunda Guerra Mundial, y surge de esta, digamos, nueva realidad constituida entre dos grandes bloques a nivel mundial. Por un lado, la Unión Soviética y su campo socialista, y por otro lado, los Estados Unidos y el mundo occidental que caminaban hacia una vía de desarrollo capitalista. Y los Estados Unidos, con este fin de la Segunda Guerra Mundial, surgen como la potencia indiscutible de Occidente. Tienen, decíamos, su estructura económica e industrial funcionando al 100%, mientras que Europa pues estaba destruida por la guerra. En ese sentido, en la posguerra, los Estados Unidos, a través del famoso acuerdo que muchos hemos escuchado hablar, el famoso acuerdo del Bretton Woods, establece precisamente que para impulsar la dinámica económica mundial, el intercambio comercial y toda esa nueva realidad emergente, los Estados Unidos van a impulsar el dólar como moneda de cambio. Y esto no es nada sencillo o menor. El dólar se convirtió a partir de la posguerra en la moneda de cambio en el intercambio económico y comercial en prácticamente todo el mundo, o por lo menos en todo el mundo de Occidente que caminaba justamente ese capitalismo. Pero este dólar fue sustentado o soportado, decíamos, por el patrón oro, ¿no? Entonces, ese proceso le da al principio una gran ventaja a los Estados Unidos, junto con la construcción de instituciones económicas y financieras y hasta una institución militar que le construye o que le da todo el poder a Occidente y fundamentalmente a los Estados Unidos. Surge la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, surgen, por ejemplo, el Banco Mundial, surge el Fondo Monetario Internacional como instituciones financieras, pero también va a surgir la OTAN como este aparato militar de protección de todo el mundo occidental. Y con los Estados Unidos, evidentemente, a la cabeza. Para la década de los 70, 73, 74, los Estados Unidos cambian, digamos, el patrón del dólar, ya no soportado por el oro, sino ahora soportado por el petróleo, en un acuerdo que sostiene con Arabia Saudita, una potencia petrolera de Oriente Medio, y a partir de este acuerdo, entonces, desde la década de los 70 hasta hoy todavía,
los Estados Unidos convierten al dólar en nuevamente la moneda del intercambio mundial, pero además a los Estados Unidos se les permite y se dan el derecho de tener la famosa maquinita de impresión de dólares, porque en el momento en que el dólar es la moneda de cambio mundial, los Estados Unidos tienen la máquina de imprimir dólares, y eso le da evidentemente un poder estratégico como nunca se había visto. Llega a 1989, se derrumba el mundo socialista, se desintegra la URSS y los Estados Unidos se convierten para el principio de la década de los 90 del siglo pasado en la indiscutible primera potencia mundial. Todo eso se mantiene más o menos estable para los Estados Unidos hasta más o menos finales de la década de los 90 del siglo pasado y principios de ese siglo, cuando comienzan a surgir nuevas potencias regionales como Irán, como Libia, Irak, que comienzan a oponerse al dólar, y entonces esos países son, pues digamos, les organizan golpes de estados para atirarlos y poner gobiernos afines a los Estados Unidos, a excepción de Irán. Para finales de ese mismo siglo y principios del actual, surgen dos potencias regionales que hoy son fundamentales. Surgen Rusia y China. Y China me parece que hoy es un tema muy importante porque está en el ámbito de la discusión mundial. China hoy es una nueva potencia económica que no solo es regional, que todo indica de que es ya una potencia de alcance mundial. Tan es así que algunos especialistas en el tema de la economía y de la geopolítica sostienen que los chinos para 2030, 2050 se van a convertir en la primera potencia económica mundial global. Los chinos están impulsando el Banco Asiático de Inversiones, un poco como el equivalente de lo que fue el Fondo Monetario y el Banco Mundial a principios de la posguerra, y además están impulsando el famoso proyecto económico, geoeconómico y geopolítico llamado la Nueva Ruta de la Seda, con la que los chinos piensan integrar la economía y la población de Asia, de Oriente Medio, de Europa y por lo tanto, pues América Latina y prácticamente el mundo. Los chinos están impulsando también la moneda digital y acaban de crear hace unas semanas el Petro Yuan. Entonces hoy los chinos indiscutiblemente son una potencia. Mientras eso surge con los chinos, los norteamericanos están viviendo una crisis que pareciera terminal y que pareciera final. Tienen ellos, los Estados Unidos, la mayor deuda pública y privada de todo el planeta Tierra, calculada, dicen algunos conservadores, en unos 35 billones de dólares. Otros hablan que con la deuda interna estarían rebasando los 100 billones de dólares. Tienen tasas de desempleo sorprendentes, una desigualdad sorprendente, su dinámica económica está presentando, digamos, déficit con respecto a China, tienen graves problemas del aparato industrial, que informes actuales dicen que en el mes de abril la estructura productiva industrial norteamericana cayó un 30%, y todo esto nos hace pensar que los Estados Unidos a nivel mundial están viviendo una grave crisis. Además, muchos países, entre ellos China, están abandonando el dólar, es decir, el dólar, al dejar de ser la moneda de intercambio mundial, dicen muchos especialistas, y en lo personal estoy de acuerdo, el dólar en su momento podría convertirse en papel moneda chatarra, que no va a ayudar mucho, ¿no? Este escenario mundial es el que pareciera, este orden es el que pareciera que está en crisis, que está emergiendo. Parece que emerge un mundo donde surgen nuevas potencias como China, Rusia, Irán y otras economías más, que pareciera que están indicando que el mundo se está encaminando a un nuevo orden, al llamado multilateralismo, a un mundo multicéntrico, a un mundo donde muchas potencias pueden tener la hegemonía, entre ellos también la Unión Europea, aunque algunos especialistas hablan de que la Unión Europea podría convertirse próximamente en una desunión. En ese escenario, digamos, que está planteándonos nuevas posibilidades y nuevas realidades, es justamente el momento donde hoy avanzamos. El coronavirus ha venido a poner en el centro de la mesa y en el centro del debate esta idea de que el orden mundial viejo norteamericano está en una profunda crisis. En ese contexto global ubicamos o situamos la situación de México. México, un país tan inmensamente rico, con más de 2 millones de kilómetros cuadrados, con todos los climas y recursos, después por lo menos de las últimas 4 décadas, después por lo menos de los últimos 40 años, México hoy, después de 40 años de políticas neoliberales, se enfrenta a una severa crisis estructural y una profunda crisis cultural, y diría otra vez, pareciera que civilizatoria.
Los datos que tenemos para México, rápidamente se les comento, son graves. De 120 millones de mexicanos que somos, se dice, por ejemplo, por el Coneval, que es la comisión encargada de evaluar las políticas públicas. El Coneval dice, bueno, primero el Banco Mundial dice que para 2018 el 1.54% de la población mundial conserva casi el 80% de la riqueza. Para el caso de México, tenemos en promedio 54 millones de pobres según Coneval y tenemos unos 7, 8 millones de mexicanos en extrema pobreza, haciendo un poco más del 60%. Nuestro campo está abandonado, la industria desarticulada, la desigualdad social ha crecido a niveles galopantes, el sistema de salud colapsado, el sistema educativo con grandes problemas. Es decir, tenemos hoy un país viviendo en una profunda desigualdad, pero también viviendo en un país donde la fortaleza de los mexicanos, que es mucha y muy grande, no ha encontrado los espacios para poder incorporarse, ¿no? En ese sentido, vemos que México hoy vive una profunda crisis porque la mayor parte de su economía está ligada a la economía norteamericana. Su nivel de integración está muy dependiente de la economía norteamericana. Pareciera entonces que si los Estados Unidos sufren una serie de problemas estructurales, pareciera que nuestro país sufriría grandes problemas para que no nos vaya muy bien. Hoy pareciera que son momentos para que México se sitúe en este escenario internacional y piense en la posibilidad de generar nuevos caminos y nuevas posibilidades, por ejemplo, abriendo su economía y su política a este pareciera emergente orden multipolar y multicéntrico. Ese sería un poquito como diría la síntesis de este orden global y de este orden nacional. Es una pequeña síntesis solamente para que todos los participantes con sus ponencias puedan situarse y ubicarse en ese escenario mundial, decíamos, ¿no? Entonces, para ir abundando ahora los temas de Chiapas, que también tenemos aquí un gran debate sobre Chiapas, uno de los estados más desiguales y más empobrecidos y con mayor precariedad del país, vamos entonces a escuchar la participación de las compañeras y los compañeros que hoy nos van a exponer pues alguna ponencia o sus opiniones con respecto al caso de Chiapas. Y para ello yo voy a dar paso ahora a la participación de todas las compañeras y los compañeros para que puedan hacer su presentación. Y la primera de ellas es Ivette Viridiana Cruz Ballinas. Ella transmite desde Chiapa de Corzo en este momento. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y nos va a presentar el tema que tiene que ver con la mujer en la política, un tema fundamental para no solamente el nuevo orden mundial, sino para los mexicanos y para los chiapanecos. Entonces, en este momento le vamos a dar la participación a Ivette para que nos pueda compartir la ponencia que trae y le vamos a recordar que le vamos a dar 5 minutos para que pueda desarrollar su tema. A los 30 segundos antes de los 5 minutos, Ivette, te voy a anunciar que te quedan 30 segundos para que puedas ir cerrando y aterrizando tu tema. Así es que, Ivette, con este tema tan interesante, por favor. Muy buenas tardes a todos, compañeros. Es bien sabido que la reforma constitucional de 1953 fue un parteaguas histórico en la vida política de la mujer. Hoy en día han sido muchos los factores que han intervenido en el avance de los liderazgos políticos de una mujer, debido a los estigmas sociales y pensamientos misóginos de muchas personas. Sin embargo, existimos mujeres comprometidas a realizar una política humana, una política de empatía y construir con ello una política de avance que dé a nuestro país una nueva alternativa nacional. Muy buenas tardes, compañeros. Es pues así que presento realmente lo que estamos viviendo en el estado de Chiapas ha sido bastante fundamental en la vida política de cada mujer, puesto que hemos tenido muchas inconsistencias en el tema de la equidad y las facilidades que nos pueden proporcionar a una mujer para poder incursionar en el tema político.
posiblemente en los temas misóginos o machismo que estamos hablando, o de algunas partes fundamentales de nuestro Estado, la mujer no ha tenido un bien visto el tema de emerger en el tema político. Pues es así que hemos podido caminar poco a poco con los líderes que representan organizaciones sociales, sindicales, donde nosotras como mujeres queremos llevar una política humana, una política de empatía, una política mano a mano para poder entender a cada una de las personas que quieren transmitir realmente. Considero que la participación de la mujer es muy importante en la política, compañeros. Es por ello que me da mucho gusto la oportunidad que me hayan brindado el día de hoy, y me gustaría que juntos fuéramos creando cuadros políticos para ayudar a la mujer y que sobre todo los respalden, ya que el trabajo social y operativo que siempre tiene la mujer en todas las instancias políticas o en cada cierta temporada electoral es fundamental, ya que el porcentaje más grande que coloca a un líder político en el poder es una mujer. Agradezco mucho la participación de mis compañeras en este diálogo que estamos teniendo, porque ciertamente muy pocas veces tenemos la facilidad de tener voz y poder participar en temas tan importantes como estos. Ciertamente es así que puedo estar comprometida yo como mujer a seguir llevando estos temas de interés, sobre todo que podamos posicionarnos poco a poco. Necesitamos ir caminando las mujeres, necesitamos ir avanzando en los temas de liderazgo para que podamos realmente llegar a donde queremos, a la igualdad de género. Muchas gracias a todas las personas que ciertamente creen en que una mujer puede estar sentada en el lugar donde está un hombre. Esto se trata de igualdad, se trata de equidad. Agradezco también todas las facilidades que nos han brindado los líderes organizacionales para poder llegar a las comunidades donde solo en temporadas que se necesita la presencia de las personas, ahí están. Hemos caminado, se necesita más apoyo para la mujer. Yo sé que vamos por buen camino, que vamos a tener una nueva alternativa más adelante para nuestro país, principalmente si una mujer está adelante. No nos olvidemos, compañeros, y agradecemos todo el apoyo que han tenido y que hemos tenido con todos los compañeros realmente, que sabemos que creen en nosotras, las mujeres, podemos hacer realmente un buen desempeño político, pero necesitamos realmente de ustedes. Muy agradecida, compañeros. Muchas gracias, Ivette. Un importante tema que tiene que ver con los derechos de las mujeres en su participación política, y me parece que es un tema central. Vamos a pasar con la siguiente ponencia. Él es Rolando Villafuerte Aguilar, y quiero comentar que Rolando Villafuerte Aguilar transmite desde aquí, desde San Cristóbal de las Casas. Él es abogado, pero también y además es maestro en Derecho Procesal Civil, y él va a participar con el tema de la democracia participativa. Así es que hacemos un espacio para poder escuchar al maestro Rolando Villafuerte Aguilar. Adelante, maestro Rolando, por favor. ¿Sí nos escucha el maestro Rolando Villafuerte? Bien. Si no está conectado, vamos a momentáneamente a saltar al maestro Rolando mientras puede conectarse y resolver sus problemas técnicos. Y vamos a escuchar ahora a la siguiente participación, la siguiente ponencia. Ella la presenta una compañera, una mujer más en este conversatorio. Ella es Alicia Montejo Lira. Ella es licenciada en Contaduría y está transmitiendo también desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y es importante que participen, hemos dicho, compañeras y amigas mujeres en este espacio de conversación. Y ella participa con el tema que se llama Políticas Clientelares y Control Político.
Así es que nuestra amiga contadora Alicia, por favor, tiene el espacio, el uso de la palabra, y adelante, la escuchamos con todo gusto. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias, maestro César Augusto. Gracias a todos los compañeros. Gracias, maestro Gabriel. Y en efecto, a mí me toca hablar sobre la política clientelar y el control político. Como todos saben, clientelismo denota el intercambio de bienes y servicios por apoyo político y votos, que es algo que vivimos todo el tiempo electoral y durante el tiempo que dure el periodo de gobierno, sea municipal, sea estatal, sea nacional. Durante muchos años, desafortunadamente, hemos padecido el clientelismo político, cosa que ha dañado y aprisionado a nuestro país, ya que si se dan cuenta, el intercambio de favores a cambio de beneficios es algo que vivimos todo el tiempo, y esto ha generado y permitido que el pueblo sea sometido a capricho de quién o quienes lo manejan. Hablemos de programas sociales, hablemos de infraestructura, hablemos de becas, hablemos de todo lo que tenga que ver con este tema. Y lo más horrible y lo más feo que yo siempre he dicho que estoy en contra es de que la gente se acostumbró a eso, ya que los programas de apoyo, los programas de empleos, pues todo desafortunadamente está condicionado y todos lo sabemos. Todos los apoyos que nosotros recibimos, o que más bien la gente recibe, todo está condicionado a en qué partido estás o qué partido es el que está en ese momento en el poder. Desgraciadamente ya se hizo una costumbre. Ya la gente se hizo dependiente de todos los programas. Uno de ellos, y que yo siempre he dicho que estoy en contra, es el programa, por ejemplo, que estuve en contra, es el programa Prospera, porque esto generó que, o sea, los líderes, sea de una organización, sea de una comunidad, sea de una colonia, eran condicionadas las personas a que si no asistían a tal o cual evento político, apoyar a tal o cual contador, sucedía desafortunadamente que los dejaban fuera de los programas, así fuera gente que lo necesitara, y lo seguimos viendo ahorita. Si nos damos cuenta, las becas, todos los programas de apoyo siguen condicionados a que si no votas por tal persona, a que si no estás dentro de tal partido, no te damos el beneficio. Y desgraciadamente eso está logrando que dejen fuera gente que realmente lo necesita, a verdaderos campesinos. A veces yo estoy en contra también de que a veces alguien que apoya a cierto candidato y llega a ganar, los puestos están comprados. Yo siempre he dicho que debemos de fomentar la participación de la gente que tenga una carrera profesional, y no minimizando a nadie, pero simplemente debe haber gente que tenga experiencia para ejercer un puesto. ¿Por qué experiencia? Porque debe ser alguien que ya haya trabajado en el tema para que sepa cómo se manejan los programas. Las organizaciones sociales, aunque a veces resulte molesto, son importantes. ¿Por qué? Porque no existe hasta hoy en día una infraestructura que haga llegar esa información de qué programa. Mucha gente ni siquiera habla español. ¿Para qué les cuento más? Mucha gente habla su idioma, el celtal, el chol, el zoque, el que ustedes quieran. Y esa gente, si no sabe leer el español, nunca le va a llegar la información. Y las organizaciones sí se lo pueden hacer llegar. Pero para que acabemos con esos vicios, debemos de contar con una estructura que no sea afectada por esos beneficios políticos, porque de lo contrario, toda la vida vamos a estar sujetos a que es mi amigo, mi comadre, pero mi comadre se peleó con la vecina no le vamos a dar, y así no funciona esto. Debe de existir una equidad de incluir a los jóvenes, porque hay muchos jóvenes que sí se puede, pero deben de ser sometidos a un proceso de concurso, para que eliminemos este vicio. Y si quieren vender los puestos altos, está bien, pero no los puestos que ejecutan, no los operativos, porque por eso no progresamos. Mi idea y mi propuesta es esa, que nosotros como grupo vayamos fomentando que no se compren los puestos, sobre todo los operativos. No se puede meter a alguien que no sabe cómo se manejan los programas, porque generalmente lo que sucede es que la corrupción también alcanza a los ciudadanos también somos corruptos. ¿Y eso qué genera? Que en lugar de que se beneficie a todos, solamente a los conocidos, y eso debe de ser algo que no debe de ejercerse, mientras dar los programas que son para la gente. Si se dan cuenta, también las propuestas, perdón, se me fue el tiempo, pero quería hablar también sobre el tema de la renta. Perdón,
de la renta universal, que precisamente para que la podamos aplicar y llegue a toda la gente, que también estoy en desacuerdo con que sea para siempre, debe ser mientras la gente se recupera, debe de ser esa renta universal para que pueda aplicarse a todos y debe tener un proceso de retorno. Estoy en contra de regalar todo. La gente, si lo aprovecha, no debe ser regalado, debe tener un retorno para que el retorno también ayude a otras personas. Les agradezco mucho. Buenas tardes. Muchas gracias, contadora Alicia. Un interesante tema y el último que mencionó, pues obviamente es tema de debate en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, contadora. Y bueno, un poco el tema que sigue tiene que ver con esta idea también, no solamente de los derechos igualitarios y equitativos de las mujeres, sino que también tiene que ver con este tema de no politizar de manera electoral las políticas públicas y los programas de apoyo social. Entre ello, el tema de debate que es la renta universal. Por ello, el siguiente tema va a hablarnos un poco acerca de cómo organizarnos para poder llegar y construir sociedades mejores en términos de su participación. Y para ello quiero presentarles ahora al siguiente ponente. Él es Rolando Villafuerte Aguilar. No sé si él ya está listo. Perfecto. Rolando Villafuerte Aguilar, quiero decir que él transmite desde aquí de San Cristóbal de las Casas también. Él es abogado y además es maestro en Derecho Procesal Civil. Y él nos va a compartir y nos va a enriquecer este conversatorio con el tema que se llama democracia participativa. Así es que le pedimos por favor al maestro Rolando Villafuerte que pueda hacer uso de la palabra para compartirnos su tema. Adelante, maestro Rolando. Muchas gracias, buenas tardes. Miren, mi participación va a ser muy concreta. Se trata de explicar brevemente de qué manera podemos implementar los procedimientos que hagan realidad la democracia participativa en nuestro país. Estamos inmersos en una democracia representativa, en la que el ciudadano participa una sola vez. ¿Cuándo? Cuando emite su voto. Después, hay una distancia social y real entre gobernantes y gobernados inmensa. Esa democracia representativa debe reforzarse con la participación más frecuente de la ciudadanía, mediante la democracia participativa. Claro está. ¿Cuáles son los procedimientos aplicables a este fin? Creo que tenemos un pequeño problema con el maestro Rolando. No se escucha y además se congeló la imagen. No se induce, no se convence al ciudadano para que vote. Muchos ciudadanos no votan, argumentando que no les interesan los asuntos públicos. Se excluyen voluntariamente de la vida política. Y hacen mal, porque quien no ejerce su derecho al voto, podríamos decir que ha nacido para esclavo, y deja en manos de otros la decisión política de hacer que alguien triunfe en las elecciones. Hay que convencer al pueblo de que los malos funcionarios públicos son electos por los buenos ciudadanos que no votan. En realidad, la política es una actividad que, queramos o no, tiende a involucrarnos. ¿Cuándo? Bueno, cuando lamentamos el estado de las calles, la falta de agua, el cambio del destino del uso de un edificio público o el mal desempeño de los funcionarios electos, presidente municipal, gobernadores, senadores, etcétera, por citar algunos ejemplos. La apatía impele a los ciudadanos a no participar en las elecciones. ¿Tenemos algún problema? A ver, ¿ya vamos bien? Bien. Vamos bien, vamos bien. Decíamos que la apatía impele a los ciudadanos a no participar
nuevamente tenemos un pequeño problema con la comunicación del maestro Rolando. Esperemos que sea bastante breve, como el momento anterior, pero por lo pronto podemos ir comentando acerca de que, bueno, la democracia participativa también es muy importante en la construcción de este nuevo tipo de sociedad que queremos construir, un modelo de sociedad que supere solamente el sistema de representación liberal, que como decía el maestro Rolando, se reduce solamente al diseño que hemos visto históricamente cuando a los ciudadanos se nos convoca una vez cada 6 años o una vez cada 3 años a depositar nuestro voto en una urna y se olvidan de nosotros. Ese sistema de democracia representativa es lo que queremos transformar. Queremos la participación. Me parece que el maestro Rolando acaba de abandonar la sesión. Tiene algún problema evidentemente en las comunicaciones. Para no detenernos aquí, vamos a continuar. Vamos a continuar con la siguiente ponencia y en el momento en que regrese el maestro Rolando, le vamos a hacer un espacio una vez que termine la siguiente ponencia, si les parece bien, ¿verdad? Entonces, quiero decirles que para avanzar, la siguiente ponencia tiene que ver con un tema fundamental, tiene que ver con un tema central si queremos convertirnos en una sociedad soberana, independiente y en una sociedad con bienestar. Y les voy a presentar entonces a Omar Obed Estrada. Él transmite también desde Tuxtla Gutiérrez. Quiero comentarles que él es doctor en ciencias agrarias y él nos va a presentar una ponencia titulada La soberanía alimentaria, un tema fundamentalmente importante. Así es que, doctor Omar, el espacio es tuyo y adelante, por favor, te escuchamos todos y todas. Muy buenas tardes a todos, espero que me estén escuchando bien. Primero que nada, lo más importante es conocer qué entendemos por seguridad alimentaria. La terminología tiene mucho que desear, mucho que decir, y nos da como el acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidades suficientes. Eso sería seguridad alimentaria, ¿va? Ahora, ¿cómo lo transmitiríamos a la sociedad? La seguridad alimentaria va a depender de muchos factores, y entre ellos, pues temas que estamos hablando ahorita, que tenemos en consideración. Tanto es el gobierno, tanto es la sociedad, tanto es la economía que se mueve en un país. Dentro del sector agropecuario en México, tenemos una gran relevancia en México. Estamos hablando que 4.5 millones de mexicanos radican en el campo, que son productores aproximadamente, que producen. Y también podemos decir que el 80% de esos 4.5 millones de mexicanos que poseen tierra en los diferentes ámbitos, ya sea ejidal, comunal o pequeña propiedad, llámese el grado que lo tenga, cuentan con 5 hectáreas cuando mucho. El resto, el otro 20%, están arriba de 20 hasta 100, 150, 200 hectáreas. Es en el caso en el norte del país, ¿verdad? Que sabemos que es una zona con grandes extensiones de terreno, pero con un pequeño detalle, que es la falta del preciado líquido, que es agua. Retomando esto, ¿verdad? Que somos 4.5 millones de mexicanos que se dedican a la agricultura forestal o ganadera o cualquier otra actividad que de una u otra manera produce alimentos para la sociedad. Es importante mencionar que el gobierno tiene, por así, una característica, una obligación, ahora sí, más sería una obligación, ¿verdad? Con el pueblo, ¿verdad? Sabemos que pueblo que no tiene hambre es pueblo que no tiene problemas, ¿verdad? Y también hace que se mueva la economía social de los países. Y en el caso de México, ¿va? México, lo hemos visto, el sector agropecuario en México representa el 67.8%, ¿va? En total de su superficie, ¿va? Pero lo más intrigante es que no tenemos ni siquiera el 20% en sistemas tecnificados, salvo la parte norte del país.
tal vez por su cercanía con Estados Unidos, y de México hacia el sureste mexicano, pues la tecnificación o la tecnología que hay en el campo es muy mínima. Podemos hablar de eso, que hay un poco de tecnología, como es el caso del Soconusco, ¿ah? Todos los que somos chapanecos tenemos más o menos una idea general. Una parte de la zona centro que abarca desde Coita hasta Venustiano Carranza, que es donde soy originario. Ahí vamos el ingenio Pubiltic. Tenemos varias empresas macro, micro y medianas empresas, ¿verdad? Como el caso de Soconusco, como decía, que tenemos ahí, me parece que es plátano, me parece que es banano y algo de café, ¿verdad? Que somos, me parece que el cuarto o el quinto lugar en producción de café a nivel nacional, Chiapas. Pero también tenemos que mencionar una parte muy importante. Chiapas es uno de los estados, más bien, ¿verdad? Uno de los estados de la República Mexicana que tiene 10 tipos de vegetaciones. En ningún parte del norte del país tiene esa gran biodiversidad más que Chiapas, ¿verdad? Podemos hablar que tenemos desde bosques de coníferas hasta tular, upal, selva alta de perennifolio, bosques de mesófilo, pastizales, manglares, en la zona desde Arriaga hasta Tapachula, que es como la zona costa, ¿va? Entonces, hablamos de Chiapas como una potencia en producción, pero no hemos sabido desarrollarlo. Tal vez hemos 30 hecho segundos, los doctor apoyos, Omar. ¿sí? 30 segundos. Ok, tal Para vez cerrar. los apoyos no están llegando a las personas indicadas, tal vez no están detonando a las empresas indicadas, a la parte social. Son cosas que debemos de preguntarnos y debemos impulsar tanto la asistencia técnica como la tecnificación, como la parte de apoyo al agro mexicano y más al agro chapaneco, ¿ah? Deberían importarnos y debería ser uno de los pilares más fuertes dentro de estos conservatorios, ¿va? Sabemos que lo hemos dicho, sin alimentación, un pueblo perece, y lo hemos visto a través del mundo. Muy amable por darme la oportunidad, necesitaba un poquito más de tiempo, un poquito más de, ¿va? Pero sabemos que se respeta 5 minutos, y adelante compañeros, espero que les haya dado algo más general, ¿verdad? De lo que realmente necesitamos en México. No olvidemos 4.5 millones de productores campesinos, ¿verdad? Y cada vez los subsidios son menores. Este año tenemos un recorte de 20,000 millones de pesos al campo, ¿verdad? Para la SADER. Esperemos que nuestros legisladores se pongan a trabajar ahí y en vez de bajar, nos incrementen esos apoyos, no en subsidio, sino buscar un mecanismo que realmente detone la economía y la productividad en el estado de Chiapas. Muy amable compañeros, y seguimos adelante. Muchas gracias al doctor Omar por su participación. Me parece que este es un tema fundamentalmente importante. Yo diría que es un tema que se debe poner en el centro de la discusión porque tiene que ver finalmente con la soberanía alimentaria, ¿no? Muchas gracias al doctor Omar, y ya habrá en la siguiente ronda unos 2 minutos más por cada uno de los participantes para desquitarse un poquito, ¿no? Para que podamos hacer cada uno de nosotros nuestra conclusión y nuestro cierre. Por lo pronto vamos a regresar nuevamente con el maestro Rolando Villafuerte porque me parece que tuvo un problema. Técnico y nos abandonó momentáneamente aquí en esta conversación. Vamos a darle unos 2 minutos y medio más para que retome su tema tan importante que tiene que ver con la democracia participativa. Así es que adelante, maestro. Mira, son los problemas de vivir en Custitali. Todavía no nos llega bien el internet. Fíjate que dentro de los procedimientos para la participación en una democracia participativa, como su nombre indica, está la iniciativa popular, el referéndum o referendo, el plebiscito y la revocación de mandato, que son formas de participación que constituyen un apoyo, correctivos a las deficiencias de funcionamiento de las instituciones democráticas de representación, que es como funcionamos ahora. ¿Qué cosa es el referéndum? Bueno, pues es una consulta popular que tiene que ver con lo legal.
Por el referendo se consulta al pueblo para aspectos de leyes. Para el plebiscito se consulta al pueblo para cuestiones relativas a actos de gobierno. Recordemos que en Chiapas se hizo un plebiscito, no para aprobar una ley, sino para determinar si Chiapas pertenecía a Guatemala, a México o quedaba independiente. Entonces, el referéndum es la consulta popular que tiene que ver con lo legal. Mediante él, los ciudadanos, ejerciendo el sufragio universal, manifiestan si aceptan una ley o proveniente del gobierno. El referéndum es el acto más utilizado por los gobiernos en el que participa la ciudadanía al someter las leyes al voto directo de los electores para su ratificación o desaprobación. La iniciativa popular es una petición formulada por un determinado número de ciudadanos sobre un proyecto de ley que es propuesto por el órgano legislativo, que es propuesto ante el órgano legislativo para su probable aprobación. Es una especie de referéndum, la iniciativa popular, pero no controlada por el gobierno, sino iniciada por el pueblo, que es el titular de la soberanía. ¿Qué cosa es el plebiscito? Ya lo habíamos dicho, es una consulta popular, nada más que se aplica a asuntos no legales, sino para temas políticos o administrativos. Su origen etimológico no creo que pueda interesarnos. ¿Qué cosa es la revocación del mandato? Es la desposesión del mandato por decisión de quienes eligieron al mandatario. Se somete a la aprobación de los votantes la permanencia en su cargo o la remoción de un representante electo antes del plazo determinado por la ley. Esas serían las 4 formas de convertir a nuestra democracia en una democracia participativa, para que el ser humano para que los votantes no tengan la opción de participar únicamente una vez en el proceso democrático del país. Muchas gracias, mi querido maestro Rolando. Ya terminó, ¿verdad? Sí, cómo no. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como ustedes escucharon este tema de la democracia participativa, pues evidentemente es un tema de igual modo central, importante en la discusión y el debate acerca de el tipo de sociedad que queremos construir y que queremos ir transformando. Y bien, y en este conversatorio tenemos una última participación, una compañera más que va a cerrar esta primera ronda de participaciones, pero no sé si ella esté ya lista y en condiciones para tomar la palabra y transmitir. Quiero referirme a la maestra Rocío Ferrera. ¿Sí nos escucha la maestra Rocío Ferrera? Ya está. Perfecto. Voy a presentar entonces la siguiente ponencia. Es presentada por Rocío Ferrera Ruiz. Quiero decirles a todas y a todos ustedes que ella es abogada, pero además es doctorante en sistema penal acusatorio. Es así, ¿verdad, maestra Rocío? Y ella transmite también desde Tuxtla Gutiérrez con el tema el orden mundial y Chiapas, centralizado, enfocado en el tema de Chiapas. Un tema importantísimo de la misma manera. Así es que, maestra Rocío, por favor, tiene todo el espacio. La escuchamos con atención. Gracias, buenas tardes. Pues es un gusto saludarlos, estar con ustedes. Ya en esta plática sobre el orden mundial, ya no quisiera ahondar sobre porcentajes ni temas, porque nuestro amigo Gabriel ya nos hizo referencia sobre ese aspecto y nuestro amigo Omar también. Sin embargo, una reflexión rápida sobre este nuevo orden mundial es, digamos que nadie tenemos, ningún país, ninguna nación, ningún estado se tiene la certeza realmente de cómo va a funcionar este nuevo orden. Sin embargo, México siento que tiene una gran característica fundamental que se manejaba anteriormente, que este orden mundial lo manejaban las grandes potencias económicas, ¿no? Como era Estados Unidos o China, que bien nos refirió nuestro amigo Gabriel. México tiene gran amistad
o ha hecho gran amistad, por lo menos ahorita, con Estados Unidos y China, y bueno, hay que aprovechar esta coyuntura que se tiene con los países para poder lograr un avance, ¿no? Sin embargo, como todos ya han sabido y ya se ha estado comentando durante todos estos conversatorios, pues México presenta un gran rezago económico, no es de ahorita, sino de años anteriores. Tanto se reflejó que en este año tuvo un crecimiento del 0.0%. Y bueno, y ahora refiriéndonos a Chiapas, en palabras del secretario de Economía a principios de año, nos refería que Chiapas tenía un rezago económico de 200 años comparado con la Federación. Entonces, estamos hablando que es un mundo de dimensión de poder hacer crecer a Chiapas. En datos del INEGI, muy referentemente, a marzo de este año decía que teníamos 127 millones de mexicanos. Chiapas tiene casi 6 millones de la población de todo este mundo de 127 millones de habitantes. Ese corresponde al 4.6%. De esta población, casi el 40% es la económicamente activa. ¿Qué significa esto? Que muchos de ellos se han quedado sin trabajo, que las pequeñas y medianas empresas han tenido que despedir su gente y bueno, si ya teníamos un rezago de 200 años, imagínense ahorita el impacto tan tremendo económicamente que está teniendo Chiapas en todos sus niveles. Algo que refería a nuestro amigo Marc, que es fundamental, hay que apoyar principalmente al campo por esa proyección que se tiene que va a haber insuficiencia alimentaria, entonces hay que apostarle al campo principalmente. Chiapas tiene un gran potencial por su diversidad, diferentes escenarios para poder procrear el cultivo, la ganadería, entonces es un gran potencial que tiene Chiapas. Habría que apostarle los gobiernos a la inversión en el campo. Bueno, pero todo esto ya lo sabemos. Principalmente, ¿qué es lo que debemos hacer? A mí me espantó, la verdad, me preocupó enormemente la referencia que decía ayer el Banco BBVA, que a final de año vamos a tener alrededor de 12 millones a 16 millones de gente más pobre. O sea, ya teníamos un porcentaje igual, pero se va a incrementar 12 millones más de pobres. Entonces, ¿esto qué va a referirse? Que no van a tener alimentos, que no hay seguridad, va a incrementar terriblemente más de lo que ya ayer dieron un porcentaje de la inseguridad que está pasando en México. Bueno, todos esos son factores de verdad muy graves. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Porque todas esas problemáticas, pues ya las sabemos, y ustedes bien ya lo saben, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas, ¿qué me atrevería yo a apostarle, a decirle a Chiapas que se podría hacer para mejorar en su proceso económico? Bueno, hay algo que escuché ayer del secretario de Coparmex, que para mí también se me hizo muy interesante, hacer un salario solidario. Esto no significa que va a ser permanente, ¿no? Esto no es un salario permanente, esto es un apoyo de tres partes, una parte proporcional de la empresa, otra parte proporcional del gobierno y otra parte proporcional del trabajador, mientras vamos adaptándonos poco a poco a cómo cada uno tiene que sacar su resiliencia, su adaptación y a este proceso que estamos viendo, porque nadie estaba preparado, ninguna economía estaba preparada para esta pandemia. Entonces, hay que apostarle a eso. A mí se me hace una buena referencia. La eliminación del 6% que ya en algún momento había comentado, de esos impuestos que había que quitarle. Hay un punto importante que quiero mencionar, que quizás sea fundamental. Aquí en Chiapas hay muchas poblaciones que habría que hacer microrregiones, fortalecer esas microrregiones, cada una de esas microrregiones para que lleguen, fortalecer su economía, fortalecen el comercio informal dentro de ellas, ya no se desplazan a otros lugares y sobre eso se fortalece principalmente esos lugares. Anteriormente se mencionaba las ciudades compactas, los DUIs, ahorita ya no funciona eso. Ahorita yo creo que hay que apostarle aquí en Chiapas a las microrregiones, fortalecer el comercio informal, fortalecer el Estado y bueno, pues principalmente eso. Creo que por ahí me marcaron el tiempo, ¿no escuché? ¿O todavía tengo tiempo, Gabriel? Bueno, todavía todo eso tenemos. Ok, pues prácticamente eso, hay mucho que comentar, que hacer.
por ahí mencionaban también los empresarios acá no están preparados para esta situación, yo creo que nadie, pero mencionaban 5,000 millones de pesos solamente destinados, que se podían destinar a las empresas mexicanas, a las empresas chiapanecas para poderla rescatar. Yo creo que sería un buen comienzo, ¿no? Pues les agradezco mucho la atención y pues estoy a las órdenes. Gracias. Gabriel, no tienes micrófono, Gabriel. Muchas gracias, Omar, por avisarme. Les quería decir que agradecemos la participación de Rocío. Se nos adelantó un poquito en el tema de las propuestas concretas, pero me parece muy bien. En este momento vamos a abrir una segunda ronda con 2 minutos, cuando mucho, a cada uno de ustedes, ¿no? ¿Con qué sentido? El propósito es aterrizar ya un poco en lo que Rocío se adelantó. ¿Cuáles serían nuestras propuestas concretas para Chiapas? Partiendo de que dentro de este escenario global, mundial, con este nuevo, digamos, con esta nueva dinámica, con esta nueva realidad que vemos surgir hoy en el mundo, situamos no solamente a México como nuestro país, sino a Chiapas como nuestro estado. Que valga decir, Chiapas, que es uno de los estados con una infinidad de riquezas y de climas que nosotros tenemos, como ya bien mencionaba Omar hace un rato o hace un momento. Chiapas es también uno de los estados que presenta los últimos lugares en el tema de los rezagos, en rezago educativo, en rezago de salud, en temas que tienen que ver con la precariedad, por ejemplo, en temas que tienen que ver con el desempleo, con la expulsión de mano de obra, que por cierto Chiapas es uno de los estados, para darles un dato que a mí me parece muy interesante siempre hablar de alguna cifra, en los últimos 20, 30 años, Chiapas ha recibido más recursos de la Federación que lo que Europa recibió en la posguerra a través del Plan Marshall. Tendríamos que preguntarnos qué han pasado con todos esos recursos que han llegado a Chiapas. Vemos el campo desarticulado después de 40 años de políticas neoliberales. Chiapas no tiene una industria que produzca bienes, que produzca valor agregado, que se articule a las cadenas de valor para exportar. Entonces, Chiapas tiene una serie de temas en los cuales estamos, digamos, a la saga con respecto al país. Chiapas, y el caso de las mujeres también, somos un estado todavía mayoritariamente machista, tenemos que reconocerlo, pero lo queremos cambiar. Tenemos un estado donde la democracia participativa no existe, como propone de alguna manera el maestro Rolando también. Las mujeres deben participar, por supuesto. Las políticas clientelares, las políticas públicas deben reorientar su forma y su contenido, no para crear un ejército de clientes, sino para impulsar la base productiva, por supuesto que es necesario. En ese contexto de nuestro Chiapas es justamente donde ahora vamos a abrir el siguiente espacio de participaciones para cada una de ustedes y cada uno de ustedes, para que en un término de máximo 2 minutos puedan aterrizar una propuesta concreta desde el tema que ustedes nos hicieron favor ya de compartir y que nos ha enriquecido mucho. Así es que respetando, bueno, podríamos respetar el primer orden, pero propondría en este momento que quien quiera participar, que pueda en la pantalla levantar su mano para entonces organizar el orden de participaciones. Primero participa el maestro Rolando Villafuerte, después la maestra Rocío Ferrer, después la contadora Alicia. Por lo pronto tenemos ese orden y después vamos con los demás. 2 minutos máximo para cerrar y concretar su propuesta. Así es que adelante, maestro Rolando. Sí, mi propuesta es francamente muy concreta. Ante la imperfección de la democracia representativa moderna, se deben considerar formas democráticas que vinculen a los ciudadanos y a sus representantes. Recordemos que en una democracia representativa los electores votan, estos electos son los que realizan los actos de gobierno que supuestamente, hipotéticamente, quiere el pueblo. Pero no hay más vinculación entre electores y entre votantes. La democracia participativa nos permite que haya ese acercamiento, ¿verdad?
los ciudadanos participan de una manera más frecuente y se entrometen en la toma de decisión. Se piensa en una democracia participativa que debe existir una mayor colaboración entre los electores y los elegidos. Para hacer posible eso, precisamente nuestro partido propone procedimientos concretos para hacer una realidad la democracia participativa. En la democracia participativa el pueblo participa de muchas maneras, y no solamente al ejercer su derecho al voto a sufragio. Sin embargo, el problema más importante no es que existan estos procedimientos, no es que exista el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, no, sino el problema es que la gente acuda a votar, esté convencida de que su voto es tomado en cuenta, vale, en primer lugar. Y en segundo lugar, para hacer esto realidad, que no se dejen convencer mediante el uso de despensas o de algún otros artículos que obnubilan su manera de pensar y les hacen votar no por el mejor, sino por el que más da. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias al maestro Orlando Villafuerte por esa parte de la concreción de su propuesta. Escuchamos entonces ahora a Rocío Ferreira, tiene 2 minutos para que pueda concretar y aterrizar su propuesta a partir de todo lo que se ha discutido ya hasta este momento. Adelante, Rocío, por favor. Gracias. Aparte de la creación de las microrregiones, fortalecerla, pues bueno, yo creo que es importante apoyar las exportaciones, ahorita aprovechando el tratado de TEMEX a través del BACOMEX, pero esto generando, México tiene que crear políticas públicas que permitan la inversión con una certeza jurídica. Si México no da una certeza jurídica, no va a venir la inversión. Número 2, a través de la FINSA, por ejemplo, puede lograrse el apoyo a las pequeñas y pequeñas y medianas empresas con créditos blandos para que esto se logre mantener la economía sin despidos y fomentando el consumo además local. Solamente yo creo que podemos lograr el desarrollo un poco más aquí en Chiapas. Gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Entonces, en el orden que habíamos acordado, le damos el espacio a nuestra amiga Alicia Montejo, contadora. Por favor, adelante. 2 minutos para poder cerrar su propuesta concreta. Sí, muchas gracias, maestro Gabriel. Básicamente era hablar sobre el punto que me quedé, cómo aplicar la renta básica universal aquí en nuestro estado. Lo que yo comentaba hace rato, de una estructura no paternalista, porque ya debemos de quitarnos ese tema, no paternalista, sino de apoyar al campo. Las empresas, hay muchas empresas que hoy en día sí están dispuestas a apoyar al campesino, a apoyar a los pequeños productores. Sin embargo, no se ha logrado concretar ese enlace. Lo que creo que debería ser una propuesta de nosotros, al grupo de empresarios que sí está dispuesto, y el grupo de campesinos que realmente está dispuesto a trabajar, hacer una unión para que en conjunto, tanto los empresarios, los campesinos y nosotros, logremos hacer una sinergia que nos ayude a poder sacar el campo adelante, porque realmente la producción en estos últimos años ha mermado mucho, aparte de que los precios están muy bajos, contamos con cierto número de coyotes, cierto número de empresas que compran los precios, o sea, los productos a precios demasiado bajos, y esto nunca nos va a sacar de donde estamos. Ese era mi punto en concreto. Muchísimas gracias, una propuesta bastante concreta, muchísimas gracias. Bien, finalmente nos quedan 2 participaciones, está Omar y está Ivette. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra para contar con sus 2 minutos? Adelante, Ivette, tienes el espacio y el micrófono. Bueno, compañeros, pues para concluir, es realmente importante que las mujeres formemos parte de las actividades sociales, no solo por cubrir una cuota de género. Como bien se puede estar dando en la actualidad y como se ha visto, es muy importante actuar con responsabilidad para un verdadero cambio y que haya los cambios en los aspectos públicos,
aprovechando de esta manera la oportunidad de ser participantes dentro de estos espacios políticos. Las mujeres siempre hemos tenido una presencia muy importante en siempre los procesos y cambios sociales, pero no siempre ha sido reconocida su participación y lucha. Esta es mi intervención, compañeros. Muchas gracias. Así es que, pues, Omar, ahora sí tienes 2 minutos para desquitarte con todo. Adelante, por favor. Bueno, ahí batallando aquí con la computadora. Bueno, como un resumen, para el caso de Chiapas, si sabemos que el 24% del territorio chiapaneco se dedica a la agricultura y el 17% es pastizal, lo demás estamos hablando de montañas, cerros, cuerpos de agua, etcétera, ¿va? Entonces, algo importante sería la zonificación de áreas productivas de Chiapas, porque el error que hemos cometido es de que todos siembren maíz, subsidio para todo maíz, cuando hay zonas que ni siquiera se presentan en 400 kilogramos por hectárea de maíz, ¿verdad? Esos rendimientos tan bajos, y su vocación agrícola es otra, ¿va? Entonces, parte fundamental para que Chiapas pueda tener éxito es primero zonificación productiva. Para mí eso es lo más importante. La número 2, que los subsidios como tales no vengan solo en forma económica, ¿va? Tú le podrás inyectar a un terreno miles y millones de pesos, pero si no tienes la tecnología y la capacitación, y una vez que tienes éxito en la productividad, ¿con quién comercializas? O sea, no puede ser nada más, ahí te va el subsidio, no tienes asistencia, no tienes tecnología, y cuando tienes buena producción, lo más feo es con quién vendes. ¿Sí? Es otra de las cosas que también debemos de tener cuidado. ¿Y a qué le apostaríamos? Sabemos que Estados Unidos ha sido un éxito por una simple y sencilla razón. Ahí sí son apoyos a la agricultura. He conocido algunos comentarios que Estados Unidos apoya a la gente, a los farmers, a los agricultores, hasta el 90% de sus cultivos. Cuando en México, si acaso llegamos al 10% de subsidio, que son 1,100 por hectárea, ¿va? O sea, estamos hablando de una gran disparidad. 90% Estados Unidos que apoya a sus productores, cuando México, si muy nos va, el 10% de lo que cuesta hacer producir una hectárea de X cultivo, ¿va? Y si nos vamos a otro tipo de cultivos, pues no representa ni el 6% ni el 5%. Entonces, tenemos que ser muy conscientes, ¿verdad? Y no todo, como decía la compañera, me parece que es la de Derecho Laboral, la compañera Alicia, me parece, no todo regalado, ¿va? Tiene que tener un retorno, ¿va? Una cosa se va a subsidio, como lo hace Estados Unidos, pero otra parte también retorna por el éxito que tuviste en la productividad que se te representó en determinado cultivo o actividad agrícola, pecuaria o forestal. No olvidemos que Chiapas es agrícola, pecuaria, forestal. Tenemos un gran potencial, tenemos mucha agua, que también es otro tema que deberíamos de tocar allá, que nada más utilizamos para la producción de energía eléctrica, cuando podemos utilizarlo para riegos, con ciertas medidas, con ciertos estudios, ¿verdad? Yo no sé por qué cuando hay fuertes lluvias en Chiapas, abrimos la llavita y inundamos Tabasco, ¿va? Ese nada más es algo de lo que también debemos de plantear en el Senado, ¿va? Que también las presas hidroeléctricas no solo sea para la producción de energía, sino una parte se vaya para producción o para riego del distrito. Eso sería mi participación, y en sí eso sería una pequeña aportación de lo que podemos hacer para Chiapas y para México. Muy amable, Gabriel. Muchas gracias, Omar, por tu participación. Quiero hacer un reconocimiento a todas las compañeras y compañeros que hoy participaron en este conversatorio. Me parece que todas las participaciones fueron muy importantes. Como una conclusión ya prácticamente final para el caso de Chiapas, es la que tiene que ver con esta idea de que Chiapas necesita, al igual que México, replantear su modelo económico y necesita replantear también
su modelo de organización política. Chiapas necesita recuperar un Estado fuerte que promueva, que facilite, que planifique el desarrollo económico, político, social y cultural con caras y con la puerta abierta para incorporarnos a este nuevo milenio que pareciera va a ser un nuevo mundo, un nuevo orden mundial, multipolar y además multicéntrico o policéntrico. La renta básica universal, que no se tocó mucho, me parece que es un tema importante, y el tema de los empresarios que pudiesen organizar un fondo para apoyar a los más pobres, también me parece interesante, pero probablemente el maestro César Augusto Santiago tome el tema. Así es que en este primer conversatorio Chiapas, me parece que hemos hoy avanzado con muchas ideas importantes. Vamos a continuar en los próximos días con esta secuencia del conversatorio Chiapas. Así es que le vamos a pasar el micrófono al maestro César Augusto Santiago Ramírez para que él nos pueda compartir su mensaje y pueda hacer como una conclusión para que podamos seguir avanzando en este tema de los conversatorios, no solamente en Chiapas, sino en México. Así es que le damos el espacio y el micrófono al maestro César Augusto Santiago Ramírez. Adelante, maestro. ¿Sí me escuchan? Compañeros, compañeras, ¿sí logran escucharme? El maestro César Augusto está por ahí. Escuchamos, pero parece que el maestro César Augusto no está. Sí, mi pantalla se hizo con un espacio donde ya no lo veo. Sí, yo lo estoy viendo aquí, a ver. Bueno, sigue conectado, pero creo que a lo mejor no nos está escuchando. Ya. Sí. Ya. ¿Me escuchan ahora? Sí, ya. Ya, maestro, adelante. Escuchemos su palabra. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, Gabriel, por este ejercicio que hemos hecho el día de hoy. Gracias, Rolando, querido hermano. Y les agradezco a todas y a todos. Muchas gracias. Primero porque me hacen compartir con ustedes un poquito de mi estado, que ahora con este confinamiento que tenemos hace más difícil acudir y visitarlos. Habíamos seleccionado 5 temas que los pusimos en la agenda porque estamos haciendo este ejercicio de conversatorios a nivel nacional con el ánimo de tener una propuesta que responda a la urgencia terrible de esta pandemia que va a dejar una secuela, como acertadamente dices, Gabriel, que no habíamos vivido en toda nuestra historia, y no es menor el asunto. Yo creo que la gran potencia del norte, que es la mejor muestra de lo terrible que es esto, está mucho peor que nosotros, con aparte de una conflagración a su sistema de salud, un problema de que para que lo sepan, la mayoría de los muertos son gente de raza hispana o negros, y con una muestra de la desigualdad espantosa que hay en los Estados Unidos. Aparte están viendo que su economía está colapsando a pasos agigantados. No los ricos de toda la vida, los muy ricos, bueno, pues ellos siguen ganando. El señor dueño de esta aplicación, Zoom, tiene un capital ya de $9 billones por lo que le pagamos por usar Zoom en todo el mundo. Ellos no van a sufrir, ellos tienen asegurado su destino, cada vez más manipulador y más perverso, pero lo tienen asegurado. El problema está en las clases medias, el problema está en los trabajadores. Y por eso es que decidimos, amigas y amigos chiapanecos, pues escoger estos temas para ver al final en qué concluimos, ¿verdad? ¿Qué le vamos a pedir al gobierno? Yo les suplico que hablen con su gente que está en Facebook, en Twitter, en Instagram, para que vayan divulgando nuestras propuestas y podemos llegar al final con algo que la gente reconozca que es lo que surgió del conversatorio de la gente. Pero no, por eso no quiere decir que hagamos a un lado lo que han aportado ustedes hoy en el tema de Chiapas.
Yo soy chapaneco como ustedes. Yo lo único que tengo la diferencia con ustedes es que yo estoy muy viejo. Fuera de eso, yo soy tan chapaneco como ustedes. Pero les quiero decir esto. Estoy harto. Ya no lo digan. No lo vuelvan a decir. Chiapas es un estado que tiene mucho potencial. Porque ese ha sido el veneno que hemos tenido en los últimos 50 años de vida de este país. No les damos para que desarrollen obras de infraestructura grande, para que desarrollen el Soconusco, para que hagan un programa de la frontera sur, para que creen cuestiones que desarrollen realmente el Estado, porque ustedes tienen mucho potencial. Entonces, aguántese con su potencial. Yo creo que en la misma medida en que tenemos potencial, hemos tenido pésimos gobiernos. ¿Qué le ha faltado a Chiapas? Tenemos un gran potencial. Tenemos muy poco gobierno, ¿verdad? En los últimos años es evidente, el último ejercicio de este señor final fueron verdaderamente fatales y como dijo el señor que me dio vergüenza, yo le mandé un WhatsApp en español, no, un comunicado en español, no creo que me haya pelado el señor Tony Blair que dijo, no sé por qué los mexicanos aguantan tanto, no se refería a Chiapas. Pero yo digo lo mismo, ¿verdad? Yo no sé por qué aguantamos tanto. Yo quiero decirles que, en efecto, Chiapas está muy atrasado, ha tenido un desarrollo muy lento, las variables del desarrollo nacional nos ubican en los últimos lugares del país, yo creo que en el último, en varios rubros. Y por el contrario, nos dan la cifra de cuánto dinero le ha llegado a Chiapas de la Federación en el tema que hemos puesto los gobernadores el nuevo pacto fiscal. Yo no digo que estoy de acuerdo con los gobernadores con que se haga un nuevo pacto fiscal egoísta y ambicioso. Pero no les deja de tener razón de decir, bueno, es que del dinero federal le hemos dado tanto de dinero al estado de Chiapas y a los del sureste. ¿Y dónde están los resultados? ¿Qué es lo que quisiéramos? Porque la verdad, poner sistemitas de agua a cielo abierto, como fue en la época del presidente Zedillo, que, pues bueno, era evidente que era un gasto corrupto, que no iba a servir para nada, pero lo hicimos y lo celebramos, y hubieron comerciales en la tele. El tema de los biocombustibles, que el conejo bus, y que la gente subía y que ya está... Ya nos olvidamos de eso por completo, ya no existe, ya es una mala novela que nos contaron. No pasó eso. En la obra de infraestructura imponente a nivel internacional, quiero decir que como chapaneco, yo creo que fui de los únicos que protesté, pero la gran obra de infraestructura del sexenio pasado es un lienzo charro al que pueden ir para ver de los elefantes blancos que no sirven para nada, pero en su momento, bueno, pues fuimos ahí, vimos al gobernador darse un porrazo ahí en el ruedo, y bueno, amigas y amigos de Chiapas, a grandes males, grandes remedios. Esta pandemia le está diciendo a la gente, ya no podemos seguir igual, ya no debemos seguir igual. Tenemos que cambiar los modos, tenemos que ordenar el gobierno. De verdad tiene razón Rolando Villafuerte, me recordó una vieja discusión en el Federalista cuando los gringos decidieron la estructura federal que nosotros copiamos y dijeron Madison, un debate de Madison y de Jefferson. Madison por la democracia representativa y Jefferson por la participativa. Perdió Jefferson. Pero eso no quiere decir que hayamos perdido para toda la vida, ¿verdad? Este es el momento de recuperarlo, cambiarlo y no quedarnos con las solo 4 formas que dice la Constitución, sino en abundar. ¿No creen ustedes que un conversatorio oficial podría ser una forma de democracia participativa? Yo creo que los gobernantes cuidarían mucho su ejercicio si la gente participara y les dijera, hombre, no estamos de acuerdo con las barbaridades que estás haciendo. Tenemos que innovar, ¿verdad? Tenemos que cambiar. Miren, amigos,
Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Gabriel en su reflexión sobre el nuevo orden mundial. En un Facebook de ayer o anteayer les recomendé un libro que se llama ¿Cómo va a terminar el capitalismo? De Wolfgang Streeck. Lo pueden bajar en internet, no les va a costar mayor cosa, pero lean esos libros porque dan una visión muy real de lo que le va a pasar al mundo, amigos. No estamos hablando ya de cuestiones menores, estamos hablando de millones de personas padeciendo hambre y naturalmente la violencia, la necesidad de la gente de encontrar algún satisfactor. Ya el problema de las migraciones o las migraciones se va a volver terrible porque la gente va a correr a los espacios donde puedan garantizarle un alimento a sus hijos. Entonces no es un tema menor, por eso estamos proponiendo, a ver, vamos discutiendo. Gabriel sabe perfectamente bien el estudio, porque él es un hombre que lo veo muy estructurado, muy hecho. El debate de Franklin Roosevelt y John Maynard Keynes, ¿cómo hacemos para que despegue la economía? Y la única forma que se le ocurrió a Keynes, por cierto, que le pagaron mal los gringos, ¿verdad? Porque él inventó el Fondo Monetario Internacional pensando que él iba a ser el director y luego se lo dieron a un gringo y no al inglés. Bueno, ¿qué les dijo? Vamos a darle dinero a la gente ante la renuencia de Roosevelt. Roosevelt dijo, no, ¿cómo darle dinero? ¿Y qué los ponemos a hacer? Y ahí viene esa anécdota famosa que les dijo, ponlos a hacer hoyos y luego los pones a que los tapen. Porque de lo que se trata es de meterle dinero a la economía, para que vayamos a comprarle al restaurancito de la esquina, a la tienda de ropa pequeña, para que con esa renta que nos den podamos inmediatamente levantar la economía nacional, porque vamos a gastar ese dinero aquí. No va a dar ese dinero para que a la gente que le den pueda irse de vacaciones a Miami, ¿verdad? Donde van todos los ricos. No, para eso no te va a ajustar. Pero para comprar en la tiendita de la esquina, pues claro que te va a ajustar. Y yo digo que eso es lo que tenemos que hacer. A veces me dan hasta ganas de iniciar boicots, de decir, no compren aquí, no compren allá, pero creo que no es el momento, ¿verdad? Ahorita lo que tenemos que hacer es de conformar esa idea. Si tuviéramos la forma de cómo hacer una propuesta que la apoye un gran número de ciudadanos, yo creo que sí nos voltearían a ver. Y el fondo de los empresarios, mire, ¿dónde está el problema? Ya no puede ser, y ahí yo estoy de acuerdo con el presidente, ya no puede ser que el gobierno haga un esfuerzo para tener un dinero como fue el Fobaproa, y luego que ese dinero se lo den a los banqueros, se lo den a los grandes empresarios. Miren, amigos, en esta crisis, los bancos ni siquiera han querido cobrar las comisiones que se cobran con estándares internacionales. Es decir, nosotros los mexicanos somos los mensos. Aquí nos cobran lo que se les da la gana. Y bueno, pues es el señor del banco y si no te gusta, pues no te gusta. Yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Si los empresarios quieren ayudar a su país, que de eso se trata, ayúdenlo, hagan un fondo y entreguen un donativo. Los grandes capitales de este país, que no son muchos, yo reconozco, pero son inmensos, ¿verdad? Pueden. Yo leí el documento, amigos de Chiapas, el documento del Consejo Coordinador Empresarial, y en uno de los párrafos dice, van a haber tantas empresas que van a quebrar, tantas empresas van a cerrar, va a haber tanto desempleo, y siguen saliendo los capitales al exterior. Bueno, ¿qué no le pueden decir a sus socios? Oigan, ya no saquen tanto, saquen, pero no tanto. Este es el momento de la fraternidad y que tenemos que entender que nos falta la igualdad y nos falta la fraternidad. A la gente solo le hemos podido dar la libertad. Libertad, igualdad
y fraternidad. En la Revolución Francesa pasaron 200 años o más y solo le hemos dado a la gente libertad. Ni le hemos dado igualdad, ni le hemos dado fraternidad. Yo creo que ya es el tiempo de hacerlo, que cambie estas cosas. ¿Cómo va a terminar el capitalismo? Ojalá que no sea un... No, yo no lo voy a ver porque ya estoy muy viejo, pero piensen ustedes en sus hijos, piensen en sus nietos. Yo tengo una nieta, todos decimos que nuestros nietos son encantadores, yo también digo, yo tengo una nieta que es encantadora, pero ahora que veo las cosas, me pongo a pensar en ella, en lo que van a padecer, en lo que van a vivir. Y por eso sigo luchando. Vamos a hacer un esfuerzo todos chapanecos para cambiar las cosas. Síganos en las redes sociales, díganle a la gente que vamos a discutir los temas de Chiapas. Me da mucho gusto saludar a Rocío, a Rolando, al doctor del campo. Por cierto, en el tema del campo, doctor, vamos a tener que hacer una gran propuesta. Yo no suscribo nunca esas tesis de los recursos. Yo tengo aquí en Chiapas varios amigos y una vez encontré un amigo que no voy a decir su nombre, pero él sabe que me estoy refiriendo a él porque es mi amigo, compadre, es mi compadre chapaneco. Y me dijo un día, oye, ¿por qué estás aquí? Le dije, un sábado. Me dijo, es que voy a cobrar mi Procampo. Y le dije, ¿y por qué vas a hacer con eso? Bueno, la mera verdad es que es una ayudita que me van a dar y lo voy a usar porque voy a comprar unos peces para un acuario que estoy haciendo en mi casa. Yo digo que ya acabó el tiempo de eso, ¿verdad? De eso de que dé el recurso, que el equipo de gente que gestiona los apoyos y que luego pues nunca llegan a la gente que debieran de llegar, el clientelismo terrible. Estoy de acuerdo con la compañera, es un tremendo problema, la democracia de las despensas, ya no me parece, y vamos a hacer el esfuerzo para que no se diga que esta generación no hizo lo que tenía que hacer en su tiempo. Muchas gracias a todos. Vamos a seguir mañana con 3 conversatorios más y luego seguiremos en el resto del país. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes a todos. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Nos vemos en el próximo conversatorio en los próximos días. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Felicidades.